Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Estudiaremos Isaías capítulo 22. Para ello te invito a orar. Querido Señor, en este momento especial solicitamos que tu Espíritu esté con nosotros para que al abrir la Santa Escritura podamos entender qué tienes preparado para nosotros, qué lecciones quieres que nosotros entendamos. Ayúdanos, Padre, a aplicarla a nuestras realidades personales y que podamos vivir bajo la sombra de tu presencia. Lo pedimos todo en Jesús. Amén. El capítulo 22 de Isaías es la narración de una profecía que el Señor le confía al profeta y que conmueve su corazón a tal punto de llorar y del que no quiere que nadie le consuele. Es la profecía que Isaías no le hubiese gustado pronunciar. Profecía sobre la destrucción de Jerusalén, la ciudad amada, el centro religioso y político de Israel. Este capítulo está dividido en dos partes importantes. La primera parte es un mensaje contra Jerusalén que va del versículo 1 hasta el 14. Y hay varias cosas en esta sección que nos van a servir de lección para nosotros. Leamos el versículo 1. Profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Isaías ve la profecía sobre el valle de la visión. Al parecer es una referencia a que Jerusalén está rodeado de montañas. Está el monte Moria, el monte Sión, el monte de los Olivos, y que la ciudad se desarrolló en un valle, donde quizás Isaías tenía su casa. Puede ser una referencia a la falta de visión de los habitantes de Jerusalén ante el inminente peligro en que están. Tanto que el profeta pregunta, ¿qué tienes ahora? En otras palabras, ¿qué sucede que actúas de esa manera? El pueblo está en los terrados, que son los techos de las casas de Palestina que eran planos y se usaban para diversas actividades, entre ellas la adoración a los dioses paganos, las fiestas y los banquetes. Leamos el versículo 2. Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Hay una interesante presentación, la ciudad está en fiesta, pero no es una fiesta de alabanza a Dios, sino está sumida en los placeres. Es un pueblo que no escucha el mensaje del profeta, se encuentra en un desenfreno total. Mientras la compañía de Judá estaba siendo devastada por los ejércitos asirios y morían multitudes, los habitantes de Jerusalén no arriesgaban la vida en el campo de batalla ayudando a sus compatriotas. Por el contrario, ellos estaban en una desenfrenada búsqueda de placeres. Era una actitud extraña y falta de coherencia. El versículo 3 da a entender que en medio de los asedios de los asirios, los príncipes del pueblo huyeron y fueron atrapados. Leamos. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados todos los que en ti se hallaron, fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Al parecer la llegada del rey etíope Tiarca le proporcionó a algunos dirigentes de Jerusalén la oportunidad de huir de la ciudad. Pero el versículo da a entender que aunque habían salido de la ciudad y estaban retirados de la ciudad, fueron alcanzados y fueron perseguidos. Vamos a la reacción del profeta en el versículo 4. Por eso dije, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Entonces, lo que está ocurriendo es que este pueblo está dedicado a la diversión, cuando su nación está en peligro. Por eso vemos al profeta que está llorando debido a la ingratitud del pueblo. Ante su destrucción inminente, ellos son indiferentes. Ante el llamado del Señor, cierran sus oídos. Estaba profundamente conmovido el profeta ante esta realidad.
Los versículos 5 al 11 se describe la invasión que vendrá a Judá y los preparativos para la defensa. Leamos el versículo 5. Porque es día de alboroto, de angustia y confusión de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. En esta parte de la profecía, Isaías describe el día de angustia, cuando el enemigo rodea la ciudad, romper los muros con máquina de guerra y el pueblo clama a los montes por ayuda. Ninguna ayuda proveerán los dioses de los montes. Versículos 6 y 7. Elam tomó la aljaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles se llenaron de carros, y los jinetes acamparon junto a la puerta. El ejército asirio está al acecho. Los flecheros están haciendo su obra terrible. Las fuentes de las aguas están siendo tomadas por los invasores. Los valles se están llenando de tropas enemigas. La invasión es un hecho. Leamos los versículos 8 y 9. Cayeron las defensas de Judá, y en aquel día miraste hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Hay varios elementos que debemos considerar. Número 1. Cuando ellos ven el asedio, se disponen a ver lo que pueden hacer para defenderse, y es acudir a la casa de armas. Este es un lugar edificado por Salomón. Era el lugar donde se guardaban las armas de su guardia personal. Número 2. Se dieron cuenta que los muros tenían brechas que debían ser reparadas. El enemigo conoce la debilidad de la ciudad y usa esas brechas para entrar. Descuidar los muros fue un grave error. Esta es una lección para nosotros. Debemos cuidar los muros, debemos cuidar las avenidas del alma, debemos evitar que se levanten brechas en nuestra vida. El enemigo conoce nuestras debilidades y por allí nos atacará. Por eso debemos prepararnos y reparar esas brechas, consagrando nuestra vida a Dios, dedicando tiempo a caminar con el Señor, ejerciendo nuestra fuerza de voluntad, y de esta manera impedimos que el enemigo haga su obra en nuestra contra. Versículos 10 y 11. Contasteis entonces las casas de Jerusalén y derribasteis casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, pero no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis al que desde lo antiguo lo había planeado. Cuando los habitantes y gobernantes de Jerusalén se dieron cuenta del asedio de los asirios por cuenta de Sennacherib, ellos reaccionaron, repararon los muros, cuidaron las fuentes de agua para que no escaseara en Jerusalén. Pero realmente lo que pasó es que Sennacherib desafió a Dios y su pueblo. Dios intervino directamente y destruyó el ejército asirio. Pero terrible fue la reacción de los habitantes de Jerusalén, que a pesar de ver la poderosa obra de Dios, el versículo 11 dice, pero no se fijaron en quien lo hizo, no consideraron el que hace tiempo lo planeó. A pesar de las evidencias de la protección divina, a pesar que el Señor estableció a su pueblo en un lugar seguro, ellos al ver una evidencia clara del poder de Dios, no se rindieron al Señor, no le adoraron, no reconocieron su poder. Saben, así somos los seres humanos. Vemos evidencias claras del poder de Dios, vemos su liberación, cosas que el hombre por sí mismo nunca lograría hacer. Pero lamentablemente, los hombres le damos la espalda a Dios. Los versículos 12 y 13 nos muestran la actitud de un pueblo que no corrige su camino. Leamos. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a lamentación, a raparse el cabello y a vestir ropas ásperas. Mas hubo gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino y diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Qué terrible el cuadro que se nos presenta aquí. Este pueblo, en vez de reconocer la grandeza de Dios y rendirse al Señor y buscar al Señor, se sumieron en las diversiones, en comer y beber, diciendo, comamos y bebamos que mañana moriremos. A pesar de su situación desesperada, el pueblo no se volvió a Dios,
sino que se entregó a una pasión desenfrenada. Qué tremenda ingratitud del pueblo de Dios. Pero sabe, el apóstol Pablo dice que ese mismo pasa en nuestros días, cuando los hombres no quieren reconocer la autoridad de Dios en su vida, cuando no quieren reconocer los milagros que Dios ha hecho por los hombres y cuando entonces se empeñan en desconocer la resurrección de Cristo. Pablo batalla contra los epicúreos que se niegan a creer en la resurrección de Cristo y entonces se entregan a una vida de desenfreno. 1 Corintios 15:32 dice: si como hombres batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Al desconocer a Dios, al desconocer su dirección, al desconocer su enseñanza, ¿con qué se queda el hombre? Se entrega a los deseos de una vida de disolución y muerte, a una vida sin esperanza. Dios es el único que le da sentido a nuestra vida. Y termina esta sección con una terrible sentencia de parte de Dios, el versículo 14. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Dios en su infinita sabiduría, al crearnos con libre elección, no obliga a nadie a aceptarle como Salvador. Por lo tanto, Él llama y busca nuestro amor, y la persona que reconoce su voz y se arrepiente, alcanza misericordia. Pero Dios no puede perdonar al que no quiere ser perdonado. Este pueblo no se arrepiente, no reconoce su necesidad de Dios, por lo tanto, no los perdona. Entonces el hombre es responsable de su pecado y la paga del pecado es muerte. El mensaje de la Biblia es un mensaje de vida y muerte. Y Dios quiere darte vida, pero debes elegir servirle, reconocer su bondad y rendirse a su amor. La segunda sección es el reemplazo de uno de los administradores del Palacio Real de Jerusalén, que va de los versículos 15 hasta el 25. En los versículos 15 y 16 se registra lo siguiente: Jehová de los ejércitos dice así: ve a encontrarte con este tesorero, con Sebna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí? ¿O quién tienes tú aquí? Que labraste aquí un sepulcro para ti, como el que en un lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí una morada en la roca. Aquí comienza a hablar de Sebna. Era un hombre que, al parecer, por lo que se deduce en el versículo 16, no era de ascendencia judía, pero le fue confiada la administración del palacio. Entonces Sebna aprovechó su posición para favorecerse a sí mismo e hizo un gran sepulcro al lado de los reyes de Judá. La inscripción de este sepulcro fue encontrada y está hoy en el Museo Británico. Miren lo que decía este sepulcro: este es el sepulcro de Shebam, Yahú, quien está sobre la casa. Aquí no hay plata ni oro, sino con él sus huesos y los huesos de su esposa. Maldito el hombre que lo abra. Este hombre orgulloso que en medio de la crisis, en vez de buscar soluciones, en vez de ayudar, se dedica a levantar un monumento en un sepulcro para él y su familia. Dios le reprende y le dice que será llevado cautivo y el sepulcro que levantó allí no estará su cuerpo. Un momento para reflexionar. En medio de la crisis en la que el mundo de hoy se encuentra, ¿dónde están nuestras prioridades? ¿En qué estamos colocando nuestra confianza? En vez de prepararnos para hacer tesoros en el cielo, algunos hacemos tesoros en esta tierra que finalmente será destruida. Entonces Dios emite su juicio contra Sebna, versículos 17 al 19. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro, te echará a rodar con ímpetu, como a una bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria. Vergüenza de la casa de tu Señor. Te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. Dios a este hombre orgulloso le anuncia tres cosas. Número 1, será llevado cautivo, lejos de su tierra, de su lujosa sepultura que ya no la podrá usar porque morirá en tierra extranjera. Número 2,
Las carrozas lujosas en las que se transportaba ahora le servirán de transporte a la nación donde vivirá como cautivo, a la tierra donde morirá. Tercero, debido a su insensatez en que estaba allí puesto para usar su inteligencia para ayudar a un pueblo que estaba muriendo de hambre y sin esperanza, se aprovechó de su cargo solo para sí mismo, entonces Dios lo depondrá de su lugar. La historia nos dice que Ezequías le quitó su cargo y le dio uno inferior. Su orgullo no le sirvió de nada a la hora del juicio. Leamos los versículos 20 y 21. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías. Lo vestiré con sus vestiduras, lo ceñiré con tu talabarte y entregaré en sus manos tu autoridad. Y él será un padre para el morador de Jerusalén y para la casa de Judá. En el reemplazo de Sebna se levantará Eliaquim, hijo de Hilcías. Nada se sabe de este hombre anterior o de su nombramiento. ¿Qué hacía él antes de su nombramiento? Pero a diferencia de Sebna, él gobernará, ejercerá su oficio para bien del pueblo. Dice que será un padre para los habitantes de Jerusalén en su hora de necesidad. No se conoce mucho de su pasado ni de su futuro, pero Dios lo llama mi siervo en razón de su fidelidad. Hizo un trabajo especial. Dios llama, mis queridos amigos, a personas desconocidas para ejercer un trabajo singular en su nombre. Los apellidos y la ascendencia no cuentan cuando se trata de llamar a alguien a quien capacita el Señor para un trabajo especial. Leamos el versículo 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Un hombre a quien Dios le ha confiado las llaves de la casa de David. Él era el administrador principal, un hombre confiable. Literalmente, según algunos comentaristas, este gran visir llevaba colgada en su pecho la gran llave que permitía a las personas entrar o no en audiencia con el rey. En el libro del Apocalipsis, Jesús se aplicó esta terminología como el único que puede determinar quién entrará en su futuro reino. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí se presenta también la autoridad que tiene Cristo sobre la iglesia y el propósito divino que debía ser cumplido por ella. Cristo es quien tiene el poder de hacer triunfar el plan de redención. Él abre las puertas del cielo y las cerrará, y cuando Él las cierre, nadie las podrá abrir. El Señor tiene un propósito para Eliaquim, versículo 23. Lo hincaré como un clavo en lugar firme y será motivo de honra para la casa de su padre. Un hombre que es como un clavo firme en el que se pueden colgar las cosas importantes. Es una referencia a un hombre a quien se le puede confiar una tarea especial. Aunque su familiar era humilde, desconocida, hasta ese momento llegará a ser honrado por un hombre que es como un clavo firme. Versículo 24. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Este es un hombre firme en su propósito de hacer las cosas bien. Dios lo ha honrado y él será un hombre de confianza. Apliquemos esta verdad para nosotros. ¿Puede Dios confiar en ti? Dios nos ha confiado a nosotros tareas específicas y tareas generales. ¿Las estás cumpliendo? Elena de Guay hace una tremenda aplicación a nuestro deber de impartir esperanza a los demás. Ella dice: aquellos con quienes nos asociamos día tras día necesitan nuestra ayuda, nuestra dirección. Pueden hallarse en tal condición mental que una palabra pronunciada en sazón será como un clavo puesto en lugar seguro. Puede ser que mañana algunas de esas almas se hallen donde no se las pueda alcanzar. ¿Qué influencia ejerceremos sobre estos compañeros de viaje? Libro Profetas y Reyes, página 257. Dios necesita hoy personas que cumplan su tarea fielmente. Dios quiere personas dispuestas a hacer su voluntad. Pero lamentablemente,
Al final de sus días, Eliaquim se desvió del camino y el Señor lo quitará de su lugar. Aquí aparece un versículo que es un contraste de los anteriores. Leamos, versículo 25. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. En otras palabras, el que piense estar firme, mire que no caiga. Al parecer, Eliaquim usó el poder para favorecer a su familia y es castigado por su excesivo nepotismo. Este clavo firme cayó y todo lo que estaba colgado en él también. Así que cuidemos nuestra vida, porque de una u otra manera nuestra vida influye en otros. Y cuando nosotros cometemos un error o decimos algo, podemos perjudicar, desanimar, desalentar a muchas personas. Así que este capítulo lo que nos dice es que el juicio a Jerusalén es inminente porque sus gobernantes, sus líderes, se desviaron del camino de Dios. Amigo y hermano, la vida cristiana es un asunto diario. La experiencia del pasado puede fortalecer mi fe, pero no reemplaza mi relación de hoy con Dios. El pasado no es garantía de fidelidad de hoy. No podemos caer en la falsa seguridad que todos los días tendremos batallas espirituales que ganar. Todos los días debemos rendirnos a los pies del Señor. Todos los días debemos hacer votos de fidelidad al Señor. Todos los días debemos cumplir nuestra tarea fielmente. Mi hermano, por eso hoy te invito a entregar tu vida al Señor. Hoy te invito a ocupar el lugar que Dios te ha designado en su obra. Hoy te invito a renovar tus votos de consagración. Hoy es un día para ganar batallas para el Señor. Tomados de su poderosa mano, tú y yo seremos más que vencedores. Que el Señor te acompañe el día de hoy. Amén.